Y vamos a comenzar a grabar nuestra sesión del día de hoy, ¿sale? Vamos a continuar con lo que es el proceso de la investigación, ¿no? Ya tenemos pues identificado nuestro problema, ya hicimos nuestra hipótesis, nuestros objetivos, ¿sí? Y ya comenzamos a plantear, ¿no? Lo que viene siendo nuestra muestra. Entonces, el día de hoy estaríamos viendo, ¿no? En cuanto a los dos tipos de investigación, las herramientas que pertenecen a cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? A recordar, ¿no? Vamos a recordar los tipos de investigación que existen, ¿sí? Que es la primaria y la secundaria. Y dentro de la investigación primaria, pues tenemos lo que es cualitativo y cuantitativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la investigación primaria, pues, recurre a fuentes primarias, que son las personas, y la investigación secundaria, la mayor parte del tiempo, pues recurre a lo que son fuentes secundarias para poder, digamos, complementar la información que haya obtenido, ¿no? En la investigación primaria, ¿no? Dentro de lo que es, ¿no? La investigación cualitativa o cuantitativa, pues cada una de estas tiene sus herramientas, ¿no? Para poderlas llevar a cabo. Recordemos que cualitativo hace referencia a la calidad de la información, ¿no? Que estamos nosotros obteniendo, ¿no? Aquí no nos interesa, pues, la cantidad de personas a las que estemos cuestionando, sino nos interesa el tipo de persona a la que estamos cuestionando y la información, ¿no? Que nos está proporcionando, pues, que esa información completa y que nos haga ver a lo mejor más de lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? En el caso de la cuantitativa, pues aquí sí nos interesa la mayor cantidad de coincidencias en cuanto a las respuestas que la gente nos proporcione. La mayor parte del tiempo, pues, es el que diseña, ¿no? La investigación, los cuestionarios, quien propone las respuestas, ¿no? Orillando pues a la gente a contestar realmente lo que queremos saber, ¿no? Sin indagar en información que a lo mejor no nos va a ser de utilidad, ¿sí? Y entonces, pues, vamos a recordar qué es la investigación cuantitativa, ¿no? Esto lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? La mayoría de la información que obtenemos, ¿no? En la investigación cuantitativa, pues, la información, los datos, ¿no? Se trasladan a lo que viene siendo, pues, un informe estadístico, ¿no? Lo que son gráficas de barras o de pastel, para que, pues, nosotros podamos visualizar, ¿no? Estos números, bueno, nos demos una idea, ¿no? Dentro de nuestra muestra, lo que es la mayor cantidad de coincidencia en las respuestas, ¿sí? Esto pues ayuda a la fácil interpretación de la información, ¿no? A veces hay gente que aunque vea los números, de repente dice, como que no me imagino las cosas, y por fuerza necesita ver una imagen, ¿no? Que le dé una idea de la magnitud de la situación, ¿no? Por eso es que se hacen las gráficas de barras o las gráficas de pastel, ¿no? Bien, y bueno, tenemos tres tipos de herramientas, ¿no? O de investigación cuantitativa, ¿no? Por decirlo así. Tenemos lo que se le conoce como la entrevista objetiva. No es lo mismo que una entrevista individual o personal. ¿Sí? En este caso, en la entrevista objetiva, nosotros, pues, es como si nosotros, ¿no? Reuniéramos un grupo de personas para encuestarlo. Ahorita en un momentito vamos a describir bien este tipo de entrevista, pero la gran diferencia que tiene, ¿no? De una entrevista individual es que en este caso nosotros le empezamos a decir las respuestas a la gente, ¿no? Limitando a responder solamente, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo que responda la gente, ¿no? Los paneles, pues aquí analizas grupos de personas, ¿sí? No analizas, por ejemplo, a personas de forma individual, ¿no? Que de repente te le acerques y le digas, ¿le puedo hacer una encuesta? No, aquí en este aspecto cuestionas a grupos de personas que pueden ser amigos, familiares, etcétera. Y las encuestas que son como quizás la herramienta más común para lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? La más común, la más utilizada.
¿no? Y es de la que vamos a comenzar a hablar, pues por lo mismo, ¿sí? Porque es como de las herramientas que más se utilizan, ¿no? Para lo que es este tipo de obtención de información, ¿sí? Este método consiste en lo que es desarrollar un cuestionario, pero un cuestionario en donde las preguntas sean como muy concretas, muy concisas, ¿no? Aquí suele pasar que la gente cuando hace una encuesta comienza a divagar en preguntas que no van a tener ningún sentido, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que te hacen una encuesta, te preguntan edad, género, o sea, información que dices, ¿para qué si ya tienen un muestreo? ¿Para qué piden esa clase de información, no? ¿En qué rango de edad se encuentra? Edad, género, o de repente, ¿no? ¿En cuánto oscilan sus ingresos mensuales? Bueno, no le piden a uno la talla de zapato porque definitivamente a lo mejor la encuesta no es de ese tipo de producto, ¿no? Pero acaban preguntando aspectos que no vienen, no tienen sentido. Si tú sacas un muestreo, ya sabes a qué tipo de gente acercarte y hay información como eso de en qué rango de edad se encuentra, a qué género pertenece, ¿no? A no ser que, por ejemplo, ¿no? Hayas establecido un género indistinto y entonces para ver coincidencias en cuanto a lo femenino, masculino, pues sí preguntas a qué género pertenecen, porque a veces la opinión que tiene un género no es la misma que tiene el otro, ¿no? A lo mejor nosotros hablamos de ahorrar, ¿no? Todos hablamos de ahorrar, pero realmente, por ejemplo, el ahorrar en la mente del hombre no está bien concebido y en la mente de las mujeres sí, aunque ellos dicen que nosotras somos más gastalonas, ¿no? Y que no sabemos ahorrar. Claro que sabemos ahorrar, por eso andamos cazando ofertas y descuentos, ¿no? Entonces, pues vamos, ¿no? Aquí sí hay una determinación de género indistinto, pues a lo mejor aplica esto de preguntar el género, pero pues lo que viene sin información secundaria de este estilo, pues si tiene uno bien planteado el muestreo, no habría por qué divagar en preguntas que no son necesarias hacer, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Hacer preguntas muy concisas, muy puntuales. En la mayoría de este tipo de cuestionarios, pues, ¿no? Es el diseñador del cuestionario quien propone las respuestas, ¿no? Es decir, en la mayoría de estos casos se hacen preguntas cerradas con máximo 3 opciones de respuesta, ¿sí? Claro que no es el único tipo de cuestionario que existe, ¿no? O sea, pregunta y 3 respuestas. También depende mucho del propósito que tenga este cuestionario, ¿no? Hay cuestionarios que son, por ejemplo, para el control del servicio al cliente, ¿no? O la satisfacción del cliente, en donde es una pregunta con varias respuestas. Sin embargo, para todo el cuestionario, ¿no? El mismo tipo de respuestas tiene que aplicar o servir para todas las preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo percibió el servicio, no? Excelente, muy bien, más o menos, pésimo, malísimo, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas sirven para todas y cada una de las preguntas que se van haciendo, ¿no? Más adelante iremos hablando de este tipo de cuestionarios de control de servicio al cliente, pero en estos casos, por ejemplo, pues sí requieres un poquito más de respuestas para tener un parámetro más amplio, ¿no? Para poder definir en qué nivel se encuentra la satisfacción del cliente, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, pues son máximo 3 respuestas muy puntuales también en cuanto a lo que queremos saber, ¿no? Pero esto no limita, ¿no? A que existan también preguntas abiertas, ¿no? Con el propósito de obtener a lo mejor respuestas un poquito más extensas, ¿sí? Sin embargo, la pregunta, por mucho que sea abierta, seguimos limitando la opción de lo que va a responder la persona, ¿no? Para evitar que divague más allá, ¿sí?
De igual manera, ¿no? En las encuestas el contacto con el usuario o el contacto con las personas de la muestra, ¿sí? Pues se puede ya hacer a través de diversos medios, que esa es una gran ventaja, ¿no? Y vamos, ya no es como indispensable tener que hacer, ¿no? Todo el tiempo las encuestas de forma personal, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Típico que andaban, no sé si a ustedes les tocó, pero andaban en el centro, ¿no? Chavitos sobre todo cazándote, ¿no? Ahí en el Zócalo, en los portales. ¿Le puedo hacer una encuesta? Normalmente eran de los bancos, ¿no? Los que andaban en el centro, raras veces de productos. También antes pasaban de casa en casa, ¿no? Venimos de la empresa Danone haciendo una encuesta, ¿no? Y luego eran encuestas de hasta 100 preguntas, ¿no? La verdad es que una encuesta de tantísimas preguntas es un dolor de cabeza. Lo ideal es que una encuesta, por muy grande que esté, no supere las 20 preguntas, ¿sí? Una encuesta que tiene entre 5 10, 15, 20 preguntas es lo ideal, ¿no? También dependiendo de qué es lo que nosotros queremos saber, ¿no? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de esa investigación? Pero más de 20 preguntas, de verdad que la encuesta comienza a perderle a la gente el interés de quererla responder. No sé si a ustedes también les ha tocado, ¿no? Que les llegue a su correo electrónico la invitación de una, bueno, hay una y varias compañías, ¿no? De investigación de mercados en línea, en donde te dicen, ¿quieres ganar dinero contestando encuestas? ¿No? Si no les ha llegado, créanme que eso existe, ¿no? Y lo pueden ustedes googlear, ¿no? Dice, ¿quieres ganar dinero contestando encuestas? Nunca le ganas nada, ¿no? Para poderte ganar $1 debes de contestar al menos 20 encuestas y ya te ganaste $1, pero no puedes cobrarlo hasta que llegas a $100. Entonces es como una cosa medio ridícula estas empresas, ¿no? Pero cuando tú entras hasta por curiosidad, por morbo, a estos sitios web, ¿no? De gana dinero contestando encuestas. Hay encuestas, como les decía, ¿no? De 5 preguntas muy puntuales, otras que sí divagan en información como rango de edad, género, todo esto, para que de repente en determinado momento, si no cumples con el perfil que la encuesta requiere, te dicen pues muchas gracias, no puedes continuar, ¿no? En caso de que se cubra el perfil, continúas con las preguntas. Y sí me ha tocado ver encuestas de hasta 40 preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegas a la mitad y dices, o sea, es como divagar demasiado en sus preguntas cuando pudieron haberlas hecho muy puntuales, ¿no? Terminas la encuesta e inmediatamente después te quieren hacer otra de la misma empresa, pero a lo mejor ya midiendo lo que es, como les decía, el servicio al cliente, ¿no? Entonces, pues ya no tienes interés, ¿no? La mayoría de las personas se salen, ¿no? Para buscar otra encuesta, ¿no? A ver qué onda, porque pues obviamente esa cantidad de dinero que se supone te van a dar por contestar la encuesta no aplica hasta que terminas todas las preguntas de la empresa, de la compañía. Y a veces se extienden hasta 100, ¿no? Entonces, los usuarios normalmente no terminan sus cuestionarios porque le pierden el interés, ¿sí? Entonces, vamos, aquí lo ideal es que no pasemos las 20 preguntas, ¿no? Porque imagínense ustedes que de repente es una encuesta por teléfono. También esta vía, ¿no? Las encuestas por vía telefónica se hacían hace muchos años, ¿sí? Llamaban a tu casa y te decía una persona, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? ¿No? Empezaban a preguntarte sobre tu día. Mire, le hablamos de la compañía Telmex y estamos haciendo una encuesta de calidad, que no sé qué, solo le va a llevar unos minutos, puedo hacerle las preguntas, ¿no? Si tenías tiempo, decías sí, si no, pues los mandabas al diablo, ¿no? Igual cuando eran campañas políticas, ¿sí?
hacían encuestas vía telefónica, ¿no? Estamos hablando por parte de la casa de campaña de fulano de tal y te hacían encuestas por teléfono, ¿no? Pero pues esta vía ya no, vamos, ya está casi, ¿no? En desuso esta opción de hacer encuestas por vía telefónica, porque en este aspecto, pues, teléfono en casa está dejando de existir, ¿no? Esto de tener línea telefónica en casa, ya mucha gente no hace contratos de estos. Y vía, ¿no? Eh, telefonía celular, pues mucha gente ve un número de teléfono que no conoce y pues obviamente no responde, ¿no? Sobre todo que ahora, ¿no? Los teléfonos te ponen posible fraude, ¿no? Entonces dices, no, pues menos, deben ser del banco, de algún lado, no les voy a contestar. Entonces, por eso ya no es como viable hacer una encuesta vía telefónica. Hay empresas que todavía lo hacen, pero pues la verdad es una pérdida de tiempo. Hay quienes hacen su encuesta cuando concluyen un servicio, ¿no? Pero es como les comentaba, es para medir la satisfacción del cliente. Por eso es que te hacen esa encuesta por teléfono. Pero que desde un inicio te llamen para eso, pues ya no es viable. Por vía correo electrónico, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía aplica. ¿Sí? Hace muchísimos, también muchísimos años, existían empresas que mandaban los cuestionarios, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Con quien tenías cuenta en el banco, si tú en alguna ocasión le habías proporcionado tus datos a alguna empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Comprabas frecuentemente en determinada tienda, te pedían tus datos, tú los proporcionabas y te enviaban, ¿no? Estas encuestas, además de información, promociones y demás, por el correo postal, ¿sí? Y pues cuando contestabas estas encuestas, ¿no? Ya venía pagado, por ejemplo, lo que venía siendo la devolución de esa encuesta como si fuera una carta, entonces tú ya nada más respondías, sellabas y lo volvías a echar al correo. Esto pues ya no se hace, ahora es vía correo electrónico, ¿sí? Y estas encuestas llegan a tu correo si alguna ocasión lo diste para alguna empresa, ¿no? Para alguna institución, como les decía, ¿no? Con quien tienes una cuenta, etc., ¿no? Por ejemplo, lo que es Netflix, ¿no? Disney Plus, Star Plus, vamos, estas compañías de streaming, de vez en cuando te mandan encuestas para darle seguimiento a la calidad de su servicio, ¿sí? Y de igual manera para ir conociendo las nuevas tendencias del mercado, ¿no? Algunas instituciones bancarias también, ¿no? Instituciones como por ejemplo la universidad, de cuando en cuando llega a mandarles este tipo de correos, ¿no? Eso es todavía una vía, pues vamos, todavía viable, ¿no? El correo electrónico, el correo postal definitivamente, pues vamos, ya nada más sirve como mensajería, ya cuántas personas realmente escriben una carta de este estilo, ¿no? Hasta hace quizás unos 20 años todavía era romántico que te llegara una carta, una postal, a lo mejor de alguien que vivía en otro país. En esta época, pues vamos, ya es como algo totalmente obsoleto, ¿no? Las encuestas personales también es una opción, ¿no? De aplicación de las encuestas que casi ya no se está utilizando. Sí, hace muchos años, pues tú mandabas a la calle, ¿no? A tocar de casa en casa, abordar a la gente en las zonas, ¿no? Que se pactaban o que se ubicaban, ¿no? Para hacer las encuestas. Pero la verdad es que hacer encuestas de forma personal implica gastos, gastos que en ocasiones cuando se está realizando la investigación o desde el momento en que se plantea, pues son gastos que a lo mejor no se pueden cubrir. ¿Sí? Por ejemplo, en las agencias de marketing, ¿no? Las agencias de publicidad y marketing, cuando tienen que hacer encuestas de forma personal, antes de considerar esta opción, lo primero que tienes que ver es cuánto presupuesto tiene el cliente para desarrollarle el proyecto que necesita, ¿no? Que está requiriendo. Porque si el presupuesto es corto y realmente para la solución a su problema se va a necesitar ese presupuesto, pues no puedes invertirle a la investigación.
porque además hay que recordar que hay que cobrar honorarios y los gastos fijos de tu empresa, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, dices, no voy a invertirle de más a su investigación para que en el momento de que estemos ya buscando su solución, a lo mejor vas a generarle publicidad, etcétera, pues no va a alcanzar la lana y no vas a poner de tu bolsa. Entonces, vamos, si no hay presupuesto, no puedes pagarle a terceros, ¿no? Que son los aplicadores de la encuesta o encuestadores, para que esto se haga. No puedes tampoco a lo mejor estar gastando en la impresión de la encuesta en papel para que ahí se haga el registro, o en tecnología digital para que sea un proceso más fácil, ¿no? Porque vamos, llevando a lo mejor una tablet, ¿no? O la encuesta en un dispositivo móvil, pues sería lo más viable. Ya no estás contaminando por el desperdicio de papel. Pero ¿qué pasa si a ese encuestador de repente lo asaltan en la calle? ¿Sí? Si la tablet es de la empresa, pues es pérdida. Y si el teléfono es de esa persona, se lo vas a tener que reponer. Entonces, son gastos que definitivamente, pues si no hay presupuesto, pues no hay, ¿no? No hay por qué optar por esta opción. Sí, desafortunadamente implica varios gastos, ¿no? Pagarle a la gente y demás. Entonces, por eso mismo, pues hay empresas que ya no están como contemplando este tipo de opción. Solo el INEGI. Solo el INEGI es el que sigue manejando este tipo de encuesta, ¿no? De casa en casa. Sin embargo, por ejemplo, la última ocasión con lo de la pandemia, pues fue un desastre, porque efectivamente a mucho encuestador lo asaltaron, a otros hasta los golpearon. Y por si fuera poco, algunos acabaron contagiando de COVID. Presupuesto no alcanzó y a muchos los dejaron sin paga, ¿no? Entonces, de INEGI necesita actualizarse en ese aspecto, ¿no? Las encuestas en línea actualmente es como la opción más viable porque reduce tiempo y costos. ¿Por qué? Porque la encuesta se sube a diferentes tipos de plataformas. Puede ser el propio sitio web, ¿no? De la empresa, porque a lo mejor tiene muchas visitas y por eso lo estamos aplicando ahí, es lo más viable. Las redes sociales son una herramienta, ¿no? O una vía, vamos, de muchísima utilidad, maravillosas, como no se imaginan. E incluso motores de búsqueda como Google, en donde puedes subir la encuesta y su propia inteligencia artificial es quien sabe a quién aplicarle la encuesta o no, ¿no? Cada uno de estos sistemas de las redes sociales, como los motores de búsqueda, tienen inteligencia artificial. No es un robot, a eso no hay que confundirlo, ¿no? Una cosa es robot, otra cosa es cyborg, ¿no? Otra cosa es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial es un software que tiene varios códigos lógicos, ¿no? Y que pues obviamente define perfiles, ¿no? Ahora sí que en estos momentos nosotros vivimos vigilados bajo la inteligencia artificial del sistema, por ejemplo, de las redes sociales que usamos, incluso de Google, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, su teléfono los escucha y los vigila, ¿no? Aunque ustedes apaguen, por ejemplo, esto del GPS, sabe dónde están, saben desde qué internet se están conectando, si son datos o de casa, y eso tiene una ubicación, aunque no esté encendido el GPS. Cada que ustedes hablan frente al teléfono, el teléfono los escucha, ¿sí? Y sabe exactamente qué necesitan, hasta emocionalmente cómo andan, todos saben, ¿sí? Sí, los oye, ¿no? Entonces, a través de estos sistemas y estos perfiles que esta inteligencia artificial hace, cuando tú subes una encuesta, programas, ¿no? Ubicación, el perfil, todo lo programas, la encuesta se sube, dependiendo del alcance que queramos que tenga, tiene costo, ¿no? Pero realmente no es lo mismo que a lo mejor en una encuesta personal tú tengas que invertir 100,000 pesos cuando en línea, ¿no? Para tener un alcance a lo mejor de 2,000 personas encuestadas, te esté costando 100 pesos. Entonces, ¿qué te conviene más? ¿Sí? O sea, y en algunos casos
no tiene costo, solo lo subes. Además te reduce tiempo porque estos sistemas son quienes procesan la información y ya te la dan, ¿no? Graficada, o sea, la estadística ya la sacó el sistema. Ya no hiciste nada, nada más descargas la información y la presentas en tu informe. Entonces, por eso mismo ahorita las encuestas en línea, pues son lo que más se está utilizando. Llegan exactamente a la persona indicada, en el momento indicado, la información ya se procesa y, por ejemplo, tú puedes entrar en el día, durante la noche, en la madrugada y estar consultando la actualización de la información. Es decir, aquí no hay horario. ¿Sí? Y la encuesta se va aplicando incluso hasta para la gente que no duerme, ¿no? Entonces, vamos, es maravilloso. Además de que en las encuestas en línea hay un porcentaje de veracidad más alto, que quiere decir que la gente se sincera con más facilidad, ¿no? Bien. Ahora, existen diferentes tipos de encuestas dependiendo de la información que nosotros queremos obtener, ¿no? Tenemos las encuestas descriptivas, ¿no? En donde pues nosotros vamos a, por ejemplo, obtener información que nos hable sobre las actitudes o el comportamiento de la gente, gustos, preferencias, nos va a describir, ¿no? Un poquito más a la gente. No es lo mismo que nosotros hacemos un perfil, pero realmente con estas encuestas los conocemos más, ¿no? Conocemos hasta los más íntimos secretos. ¿Sí? Tenemos las encuestas analíticas en donde pues aquí lo que nos interesa saber es quizás alguna situación en particular que se esté dando entre la gente para encontrar, por ejemplo, la solución al problema que detectamos o el verdadero problema que está radicando en la gente. ¿No? Entonces ahí analizamos determinada situación, ¿no? Que obviamente pues vamos a encontrar problemas o soluciones. Tenemos las encuestas según el tipo de preguntas, ¿no? Las preguntas abiertas, ¿no? O con las, vamos, sí, las preguntas abiertas en donde buscamos una respuesta un poquito más profunda, ¿no? Pues aquí quizás pareciera, ¿no? Que este tipo de preguntas pues nos proporcionan información cualitativa. De cierta forma, sí, sin embargo, nosotros con la pregunta, ¿no? La pregunta tiene que ser sumamente concreta. Está abierta porque no le estás dando opciones de responder. Sin embargo, llegamos a encontrarnos coincidencias en respuestas, ¿sí? O sea, respuestas que son como totalmente similares, ¿sí? Y eso lo vas cuantificando, lo vas contando, ¿no? ¿Cuántas personas respondieron casi de la misma manera, ¿no? O sea, tú dejas la pregunta abierta, no le estás dando opciones y, por ejemplo, dices, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema, ¿no? En cuanto a los servicios de la empresa. Y de repente pone a alguien, la limpieza de los baños, otra persona, el mantenimiento de los baños, otra, los baños definitivamente, ¿no? Todo en las instalaciones está muy bien, excepto los baños. Entonces, te das cuenta, ¿no? Que tú no diste la respuesta, pero la mayoría de la gente se quejó de lo mismo, ¿sí? Entonces hay una coincidencia, hay una similitud y eso es lo que vamos contestando. Claro que en cada una de las similitudes de las respuestas habrá gente que profundice más y habrá que personas que sean como también muy concretas en lo que responden, ¿no? Las personas que profundizan más a veces nos dejan ver alguna sugerencia, ¿no? Sabe que yo opino que lo que se debería de hacer es esto, ¿no? A modo de sugerencia, entonces ya hay como que ese tipo de información extra que nos proporciona la gente, pues ya se le podría considerar cualitativo. Pero la mayoría de la gente va a coincidir, ¿no? En el tipo de respuesta que esté dando, ¿no? Y obviamente, pues las preguntas cerradas es como les comentaba. Nosotros establecemos la pregunta y las vamos a limitar a la gente a responder exactamente como nosotros queremos. No vamos a dejar que divague. Entonces, nosotros le damos 3 opciones de respuesta. Dentro de estas respuestas puede existir el sí, no, tal vez, ¿sí? Pero tampoco podemos usarlo de forma recurrente,
¿no? O sea, las respuestas que se proponen pues tienen que ir de la mano con lo que se está preguntando. ¿De acuerdo? O sea, recurrente en las preguntas de sí, no, tal vez, pues también hace sentir frustrado al usuario porque dice, bueno, exactamente, entonces, ¿qué quería saber? ¿No? ¿Para qué me está preguntando? ¿No? Entonces, aquí tienen que ser las preguntas un poquito variadas y también de igual manera no repetitivas, porque hay gente que también pregunta cosas muy similares, ¿no? Y de repente el encuestado dice, ¿qué pasó? Esto ya me lo habían preguntado, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado en la redacción de las preguntas para que no parezca esto, pues obviamente tedioso, ¿no? O sea, ya me preguntó, ¿qué más quieres saber? ¿No? O sea, muy puntual en cada pregunta. Tienen que ser preguntas que se distingan una de otra y obviamente igual las respuestas, pues buscar que también no caigan en esta recurrencia, ¿no? Bien, ahora vamos al siguiente tipo de estudio que se le conoce como paneles. En el caso del panel, también se elabora un cuestionario tipo encuesta. Puede haber preguntas abiertas y cerradas, pero en este caso no vas a cuestionar, digamos, vamos, a gente en la calle, ¿no? A gente con determinado perfil y de forma aislada. Aquí tú vas a ubicar, o sea, tu muestra va a radicar en ubicar a grupos de personas que cumplan con determinadas características que ya estableciste para tu muestra, ¿no? Viven en familia, es un grupos de amigos, ¿no? Por ejemplo, grupitos en las universidades, ¿no? Siempre estamos en grupos cuando somos estudiantes, ¿no? Y hay grupos que se distinguen por varias cosas, ¿no? En mi época decías, el grupo de los darkies, ¿no? Después se volvieron los emos, ¿no? Aquellos antisociales que miraban como con odio a la gente, ¿no? Súper oscuros, tenías el grupo de las fresitas, ¿no? De las niñas que todo el tiempo están riendo, quién sabe por qué, ¿no? El grupo de los bullies, ¿no? Entonces vas clasificando, dices, ¿a qué grupo necesito yo nada más cuestionar? En las escuelas, por ejemplo, ¿no? De las familias, ¿qué tipo de familia? Con hijos, con mascotas, en donde hay una relación de pareja heterosexual, homosexual, ¿sí? En donde hay familias donde no hay padres, solo abuelos. ¿Qué tipo de familia necesitas tú, no? Cuestionar. En los ambientes laborales también hay grupitos, ¿no? Entonces, vamos, ahí tú defines, ¿no? El grupo de personas a quienes vas a abordar. Y entonces no se le encuesta solamente a uno, se les encuesta a todos los del grupo. Y todas estas preguntas, vamos, uno espera, ¿no? Que todo el grupo de personas nos responda igual, ¿sí? Sin embargo, esto no es así. ¿No? No todas las personas del grupo van a opinar igual. Y eso es lo que nos interesa, porque en los resultados de estos grupos vamos a encontrar quién influencia a los demás, ¿no? Vámoslo así, a decirlo así. ¿Quién es el líder, ¿no? El líder del consumo, ¿no? Que está determinando lo que consumen los demás. Esto es a veces por influencia, no por imposición, ¿sí? En un grupo de amigos, por ejemplo, dices, yo no fumaba, yo no bebía, yo era toda, ¿no? Salud, no era una persona decente, pero te juntaste con un grupo de amigos en donde uno fue el que te dijo, un cigarrito, ándale, un cigarrito, no pasa nada, ¿no? Te vámonos a chelear, no, no, ¿cómo comprendes? Ándale, una y te vas. Si el primero que te sigue sirviendo el vaso, ¿no? Entonces, siempre hay alguien, ¿no? Que es como el que te influye a consumir, es el que, por ejemplo, en una familia dice, ¿no? O determina que se compra cada cuando se compra, ¿no? Entonces, esto, en este caso, en los paneles, es lo que nos ayuda a identificar quién está influenciando a los demás. Y dentro de los demás, empezamos a detectar, vamos,
cuáles son sus verdaderos gustos y preferencias, vamos a darnos cuenta a lo mejor si es una persona totalmente manipulable, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando nuevos perfiles dentro del mismo panel, ¿no? En el estudio de paneles, sí, bueno, porque hay de diferentes tipos o propósitos, ¿sí? Existe el panel ideológico, donde tú detectas, por ejemplo, quién de la familia influencia a los demás en cuanto a las ideas religiosas, espirituales, ¿no? E incluso políticas, ¿sí? Entonces, el panel ideológico es el estudio que, digamos, el propósito que tiene el estudio del panel ideológico es determinar esto, ¿no? Dentro de una familia, por ejemplo, ¿quién decide, ¿no? La ideología religiosa espiritual que se lleva en casa, ¿no? Cuando en teoría todos somos libres de elegir lo que queramos, pero siempre hay alguien que te dice en qué creer y tú dices sí, ¿no? Igual políticamente hablando. Entonces, para eso es el panel ideológico, ¿no? Está, por ejemplo, también los paneles de ambiente laboral, ¿sí? Ahí los de ambiente laboral, el propósito es encontrar, vamos, dentro de los grupos, ¿no? O dentro de los departamentos, ¿sí? ¿Quién influencia a los demás? O quién es el líder, ¿no? ¿Quién tiene la mayor o el mayor porcentaje de personalidad de liderazgo en ese grupo, ¿no? De colaboradores de determinado departamento. Porque a lo mejor, aunque no tenga el mayor rango, es la persona que siempre está moviendo a los demás, está generando ideas, ¿no? O sea, es el líder, ¿sí? Entonces, vamos, el estudio, pues eso nos ayuda a determinar, ¿no? Y hay diversos paneles, ¿no? Con diferentes propósitos, incluso para analizar niños, ¿no? Pero uno de los estudios más comunes que aplican, ¿no? Dentro del estudio de paneles, ¿no? El que más se utiliza, pues es el panel de consumo o del consumidor, ¿sí? Que es en donde nosotros analizamos a los grupos de personas para determinar dónde está la influencia de determinado consumo, ¿no? ¿Quién decide en casa o quién lleva el liderazgo, por ejemplo, en casa para el consumo, por ejemplo, de la televisión por cable, de la televisión de streaming, ¿no? ¿Quién lo determina? ¿No? ¿Quién determina qué productos de higiene personal se consumen o de alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién determina, por ejemplo, eh, vamos, qué hacer con los desechos en casa, ¿no? ¿Qué se reutiliza? ¿Qué se tira, ¿no? ¿Qué sirve para composta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con lo que utilizas posteriormente, ¿no? Siempre también, no siempre es mamá quien dice, ¿no? Esto se va a reutilizar. A veces son las abuelitas, ¿no? O aquel hijo, ¿no? Familiar que dice, yo soy toda ecología, ¿no? Y está influenciando a los demás en conciencia ecológica, ¿no? O sea, aquí lo que se busca, pues, es determinar, ¿no? ¿Qué tipo de consumo hay en ese grupo? Y quién es el líder o el que influencia a los demás, ¿no? Este es como el panel que más se lleva a cabo, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollamos este tipo de estudio? Puede ser para el de consumo, como por ejemplo para el de analizar, ¿no? El ambiente de personal, ¿no? El ambiente laboral. Primero, ¿no? Como todo proceso de investigación, defines el problema a analizar, ¿sí? Pero cuando definimos el problema, ¿sí? No lo vamos a pensar en individuos, vamos a pensarlo en cómo este problema se desarrolla o es latente en un grupo de personas, ¿sí? En este caso, pues vamos a determinar, ¿sí? Lo que vendría siendo la muestra, ¿no? Aquí dice el formato y tamaño requerido del panel. Es la muestra, ¿no? Vamos a determinar el perfil, ¿no? Que debe de tener este grupo de personas, ¿no? Si son compañeros de trabajo, pues todos rondan en un rango de edad determinado, tienen gustos en común en particular, etcétera, ¿no? Determinamos el perfil de nuestra muestra, dónde se encuentran, ¿no? Y de igual manera,
definimos la cantidad de paneles que consideramos necesario cuestionar, ¿sí? Es decir, necesito a lo mejor cuestionar, dependiendo, ¿no? Si es dentro de una empresa, pues, ¿cuántos departamentos hay? Tantos, ¿no? En cada departamento, pues, ubicamos de uno a lo mejor dos, ¿no? Paneles. Bueno, entonces yo requiero cuestionar al 80%, ¿no? De estos paneles de la empresa, ¿no? El 50% tú defines, ¿no? La cantidad de grupitos que necesitas cuestionar para determinar, por ejemplo, la solución o definir bien el problema, ¿no? En cuestión. Cuando es en sociedad general, pues, en este aspecto, ¿no? Tienes un perfil del grupo de personas que quieres cuestionar en la sociedad y obviamente recurres a fuentes secundarias para saber aproximadamente, ¿no? Cuántas familias, por ejemplo, ¿no? Hay en el país o en lo que es tu localidad y solamente te vas a ubicar en el grupo de familias detectados en la zona que tú ya determinaste, ¿no? Entonces dices, hay aproximadamente 100,000 familias en tal colonia. Bueno, no voy a cuestionarlas todas. Voy a determinar un porcentaje entre el 20, máximo el 50%, ¿no? Que me va a servir de muestra para hacer mi estudio. Porque estamos de acuerdo que si bien no va a haber personas o grupos de personas que quieran cooperar con nosotros, también va a haber personas, ¿no? Que nos digan definitivamente no, ¿no? En la sociedad suele pasar esto. Entonces, buscamos un porcentaje entre 20 y 50% de ese grupo, por ejemplo, de familias que se detecta en esa zona y para que yo tenga un parámetro, ¿no? De grupos con el que pueda yo considerar, ¿no? La veracidad de la información. En este caso, ¿no? Ya que tenemos, pues, obviamente, ¿no? Nuestro grupo de personas, ¿sí? Vamos a comenzar a la aplicación del estudio, ¿sí? Que es el paso 4, ¿no? La recopilación de la información y el análisis de los mismos, ¿no? Procedemos a lo que se le considera trabajo de campo, ¿no? Aplicamos la encuesta para todo el grupo. Aquí lo interesante de los paneles es que no le repartes la encuesta a cada persona, no. Aquí le haces la pregunta a todos y esperas a ver qué responden. A veces se da uno la sorpresa de que comienzan a veces hasta a discutir, ¿no? Sobre todo cuando es familia, ¿no? Alguien dice, es que a mí la verdad no me gusta el pollo. Y dice la mamá, ¿cómo que no te gusta? Pero si bien que te lo comes, pues sí, porque pues no nos das otra cosa de comer, ¿no? Y entonces vienen ahí hasta como las decepciones familiares, ¿no? Así como de yo siempre te hice comer con amor, pues me lo comí a la fuerza, ¿no? Entonces empiezan a destapar estas situaciones en donde te das cuenta que es tan fuerte la influencia que tienen, ¿no? Las personas sobre los otros que no hay protesta, ¿no? Los demás no dicen no y vamos, ahí te das cuenta que el consumo realmente no se está dando por decisión, ¿no? O por iniciativa individual, sino es porque hay como de cierta forma una manipulación, ¿no? Entonces, es lo interesante este estudio, ¿no? Que cuando se aplica, no lo haces de forma aislada entre ellos, sino que la pregunta se hace, das las opciones y cada persona comienza a responder diferente, ¿no? Y hasta se sorprenden entre ellos, ¿no? Cuando pues, procedemos a la interpretación de los datos, pues aquí la información se trabaja, ¿no? De dos formas. Primero, analizas la información, ¿no? Y gráficas en cuanto a grupo y de igual manera analizas la información en cuanto a lo que fue de forma individual, ¿no? Por ejemplo, dices, todo el grupo, ¿no? Respondió, por ejemplo, a esta pregunta lo mismo, ¿no? O sea, todos contestaron igual, todos coincidieron en esto, etcétera. Pero cuando comienza a haber dispersión o diferencia entre las preguntas, ¿no? 3 de cada 5 opinan esto, 4 de cada no sé qué opinan esto. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, como lo que dice Whiskas, ¿no? ¿No? 3
9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, ¿no? Es algo por el estilo, ¿sí? O sea, aquí tú determinas dentro de un grupo de personas cuántos, ¿no? Tienen más preferencia por algo que los demás. Bien, ahora hay diferentes, como les decía, ¿no? Dentro de los paneles de consumo tenemos diferentes propósitos a analizar, ¿no? Ahora sí que son subtipos de paneles, pero en este caso nada más específicamente consumo. En este caso, pues buscamos, ¿no? Las tendencias de consumo a la mejor porque es lo que está de moda, porque todo el mundo lo está utilizando, ¿no? Los paneles en cuanto a lo que es la fidelidad o lealtad con una marca. Por ejemplo, cuando tú te independizas, ¿no? Y te vas a vivir solo, de repente te das cuenta que todo lo que compras, lo compraban tus papás. Cuando te casas, comienza a ver de repente ese choque en el que, pero ¿por qué compraste tal cosa? A mí no me gusta. Bueno, yo lo compro porque mi mamá lo usaba, pero mi mamá usaba otra cosa. ¿O por qué no compras tal cosa? Yo no lo acostumbro, pero mi mamá lo compraba. Y te empiezas a dar cuenta que todo lo que consumes lo llevas arrastrando de tus papás hasta que llega el momento en que ya tú tienes tus hábitos de consumo a la mejor porque encontraste una mejor marca, porque comenzaste a ahorrar, vamos, porque cambiaste de negocio, porque también eso, ya te queda lejos el supermercado al que solías ir con tu familia, pero por hábito, costumbre, sigues yendo al mismo porque ya conoces la tienda y hasta los empleados, ¿no? Hasta que pues ya empiezas a explorar otros negocios, ¿no? Entonces, a veces las marcas que utilizamos, ¿no? Esta fidelización, este amor por una marca, no es a veces totalmente tuyo, sino porque pues como lo consumían tus papás, tú también, ¿no? Le tienes aprecio, tú sabes que es bueno, pues porque lo consumían tus papás, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Detectas, ¿no? ¿De dónde viene esa influencia, ese amor por determinada marca, ¿no? Si es verídico o es por influencia, ¿no? Tenemos los paneles, pues, de consumo general, ¿no? Para ver aquí, por ejemplo, hábitos, ¿no? Ciertos hábitos, costumbres, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, el tipo de compras que se hacen, lugares, etcétera, ¿no? Los paneles de inclinación creativa, en este aspecto es para detectar si existe, ¿no? En el grupo, en determinado grupo de personas, consumo que esté, vamos, dirigido hacia consumo, ¿no? Por ejemplo, tecnológico, ¿no? De primera línea, ¿no? Que digas, a todos nos gusta estar en tendencia en cuanto al tipo de smartphone que tenemos, al tipo de estéreos, ¿no? O el tipo de forma de escuchar música, ¿no? A mí me pasaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Cuando todos llegamos a la universidad, la mayoría de nosotros usaba un Walkman, ¿no? O sea, es decir, traías tus cassettes para escuchar música. Y quizás el avance tecnológico que presumías era el tipo de audífonos, ¿no? Pero de un momento a otro, los Dixman, ¿no? De repente empiezas a darte cuenta que hay un grupo de fulanos que se presumen sus Dixman, ¿no? Que si se caían no se movía el disco y que no sé qué, y de repente tú te empiezas a sentir rezagado, ¿no? Dices, ese grupo de cuates traen Dixman y yo como estoy fregado, pues sigo trayendo mis Walkman, ¿no? Cuando ya obtenías tus Dixman y que decías como que quiero entrar a ese grupo de personas, ¿no? Por la tendencia, el tipo de consumo innovador, ya traían un aparato como un smartphone en donde traían música en MP3. ¡Ay, caramba! ¡Qué óvole! Sí, yo le descargo no sé cuántos discos al aparatito y bueno, dices, otra vez no estoy, no estoy en la innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te decían el precio del aparatito, decías, yo estoy fregado, estoy jodido, no me lo puedo comprar. Ya que lograbas conseguir uno a lo mejor de una marca, Patito, ahora ya traían algo parecido, así de chiquito, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora para dónde va esto, no?
Y ya luego también volvieron a la tendencia de cambiar de audífonos cada vez más chiquitos a otra vez audífonos que abarcaban toda tu cabeza, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿para dónde va esto? Ya no me siento en onda, ¿no? Y actualmente ya ni necesitas comprar otro aparatito, es que todo viene en el teléfono, ¿no? Entonces, hay gente que tiene esta tendencia y que influencia a los demás. Y esto se da sobre todo en los hombres, ¿sí? Con uno que enchule su coche, el otro amigo empieza a hacer lo mismo. Los rines, el volante, ya le puse un alerón, ahora el mío trae dados en el espejo, ¿no? Ya trae luces abajo, el estéreo, y entonces comienzan a hacer su grupo, ¿no? De enchulamiento de carro, cuando te das cuenta todos los carros brincan, ya no tienen los asientos de atrás porque son bocinas, ¿sí? Pero se inclinan hacia lo innovador o lo creativo, ¿no? Aquellas personas que están consumiendo cosas que los demás no tienen y comienzan a influenciar a otro grupo de personas, ¿no? El consumo o los paneles de consumo transitorio. Aquí es cuando te das cuenta, ¿no? Que en determinado grupo de personas existe un consumo que no se vuelve a dar más adelante. Es cuando sale, por ejemplo, algún artículo que ahorita está de moda y cuando de repente preguntas si lo sigue consumiendo, dijeron, no, ya no. ¿Por qué? Porque ya pasó de moda, ya no me gusta, ya no es tendencia, me di cuenta que no servía para nada, por ejemplo, como los spinners, ¿no? Que empezaron a querer los niños, después adolescentes. Bueno, me tocó ver adultos en el transporte público con un spinner, ¿no? Un artículo que era para terapia autista, pero pues, se volvió juguete para todo tipo de personas, ¿no? Ahorita está el consumo por los famosos Pop-its, ¿no? Que son estos artículos de vinil que tienen bolitas, ¿no? Los vas apachurrando, todos los niños lo quieren y vamos para lo mismo, era terapia para el autismo, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que digas, bueno, ¿qué onda? ¿Y tu Pop-it? No, pues ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque ya no me gusta, ya no es lo que está de moda, ya me di cuenta que no me divierte, no sirve para nada, ¿no? Entonces, ahí ese es el grupo de consumo transitorio. Normalmente el consumo transitorio se da en grupos de personas menores de 18 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas de 18 años se ven influenciadas por lo que hay en los medios, ¿sí? Se ven influenciadas por alguna otra persona que llega al grupo y dice, mira lo que tengo. En ese momento todo el mundo desea lo que el otro tiene, ya que todos lo tienen, ya que ya no es novedad, pasa desapercibido y ahora quiero otra cosa, ¿no? Tenemos el panel de consumo continuo, está al contrario, ¿no? Es cuando identificas, por ejemplo, en este grupo de personas, qué es lo que es un consumo completamente recurrente y a veces este consumo recurrente se debe, digamos, a algún padecimiento psicológico, ¿sí? O bien también se debe a algún padecimiento en cuanto a adicción, ¿no? Es una adicción que se da en grupo y que se vuelve un consumo pues ya necesario, es totalmente frecuente, ¿no? Por ejemplo, hay familias completas que tienen diabetes, pero el consumo de la coca no se pierde en la familia. Aunque sea poquito, pero es un consumo que se sigue dando, a pesar de que ya exista un padecimiento. Pero estamos de acuerdo que esto ya es un vicio, ¿no? Ya no es porque realmente se necesite, ¿no? Entonces, aquí se busca identificar, ¿no? Con qué periodo, con qué temporalidad o con qué periodo de tiempo se está dando este consumo, si a lo mejor de un momento a otro comenzó a ser más frecuente y bajo qué factores, ¿no? Se volvió más frecuente. Los paneles de uso, pues nos ayudan a determinar dentro de los grupos de personas cuál es el verdadero propósito, ¿no? Por el cual se está consumiendo determinado tipo de cosas, ¿no? De, ya sea productos o servicios, ¿sí? Y cuál es vamos, también la temporalidad con la que se llega a utilizar, ¿sí? Hay productos o servicios que solamente se utilizan o se compran con un propósito específico, ¿sí? Determinada temporada del año, el resto del año pasan desapercibidos, ¿no? Hay otro tipo de artículos que
a lo mejor se compran de forma frecuente, pero el uso que le da este grupo de personas es muy distinto al propósito que realmente tiene el producto o servicio, ¿no? Entonces, aquí lo que nos ayuda este tipo de panel es a determinar esto, ¿no? La temporalidad, los propósitos, los segundos usos o los usos secundarios que le dan a las cosas, ¿no? Y los paneles de compra, bueno, normalmente estos paneles de compra o este análisis se hace directamente en los establecimientos. En este aspecto, por ejemplo, no vas al domicilio, no abordas, por ejemplo, al grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, en una cafetería o en determinado lugar, en las universidades, ¿no? O dentro del ambiente laboral. No, aquí se hace en el momento que se está realizando la compra. Por ejemplo, cuando identificas, ¿no? Que va la familia completa, ¿no? A comprarse zapatos, a comprarse ropa, va la familia completa al supermercado. O sea, aquí tú analizas más que nada el comportamiento que está llevando el grupo en el punto de compra, ¿no? En el punto de venta. Ahí analizas, te das cuenta, la mayor parte del tiempo es mediante la observación. ¿Quién decide las compras, no? Por ejemplo, va papá, mamá, los chamacos en el súper y el niño dice, papá quiero, y el papá voltea a ver a la mamá con terror, ¿no? Así de, ¿qué le digo al niño, no? Y la mamá, no. Y el papá, pues ya dijo tu mamá que no. No, a veces ya que están en la caja, el papá discretamente, ¿no? Ya están pagando y pone algo para los chamacos, ¿no? Ya que se cobró la mamá, fulanita, pero ¿por qué lo pusiste? Ah, déjalo, ahorita lo pago, ¿no? Ya te das cuenta quién es el consentidor, ¿no? El que le complace a los chamacos aunque se porten mal. La mamá de repente se molesta. ¿Por qué somos tan dramáticas? No lo sé. Pero la mamá ya se puso de cara, ¿no? Y se le queda viendo al marido como de, ay, es que no estás viendo cómo está nuestra crisis, ¿no? Bueno, o sea, ahí te das cuenta quién decide, quién lleva el control del consumo, ¿no? De repente, a lo mejor el papá es el divertido, ¿no? Comprando la ropa y la mamá, no, necesitamos algo que le sirva para toda ocasión, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? A veces es al revés, ¿no? Te das cuenta quién es el que paga, quién es el que lleva el control adquisitivo, ¿no? La forma en que los niños, por ejemplo, manipulan a los papás o los adolescentes, ¿no? Entonces, pues vamos, ahí el estudio se lleva directamente en el punto de venta, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este tipo de estudio? Pues más que nada nos ayuda a identificar el comportamiento que se da en grupos, ¿no? Como les decía, en las familias a veces, pues a todo, uno pensaría, ¿no? Como mamá, por ejemplo, que qué padre, ¿no? La convivencia que tenemos en casa, nadie protesta, me siento buena madre porque pues les estoy dando una buena nutrición a mis hijos. Y después te das cuenta que nunca les gustó, ¿no? Entonces dices, bueno, el comportamiento, bajo qué condiciones se da, entonces te ayuda mucho esto, ¿no? A analizar cómo es el comportamiento de las personas en grupo, muy independiente a la forma que se hace individual, ¿no? Te ayuda a identificar, ¿no? El de cómo se da la lealtad o fidelidad con algunas marcas, ¿sí? Sobre todo por esta influencia que les digo, ¿no? Cómo puede pasarse de generación en generación el consumo de algo, ¿no? Ayuda también a identificar cómo acercarte más a tus clientes, ¿no? A tus consumidores, porque hay que ser consciente de una cosa, ¿no? Como empresas. La gente, ¿no? Por naturaleza, pues vive y convive en grupos, ¿sí? Entonces, hasta en el ambiente laboral, es mentira que digamos, yo me llevo con todos. No, una cosa es que seas amable, cordial y empático con todos, y otra cosa es que de veras te sientas cómodo con todos, ¿no? Tienes un grupo de personas, aunque sean tres, pero es un grupo de personas con las que realmente coincides y te sientes totalmente cómodo, ¿sí? Entonces, es tu grupo, ¿sí? Y socialmente así vivimos, así interactuamos. Entonces, de cierta forma, ¿no? Este acercamiento que podemos tener con los clientes, los consumidores, hay que tomar en cuenta que, vamos, la gente no siempre está sola o toma sus decisiones sola.
A veces requerimos de, ahora sí como dicen, ¿no? Requieres de la opinión de tu clan, ¿no? De tu grupo de personas con la que convives, ¿no? Este tipo de estudios pues proporciona información un poquito más precisa, veraz, de cierta forma, porque a veces por miedo a lo que vaya a decir el líder, a veces la gente se limita a responder con sinceridad. Quizás eso es como alguna de las desventajas que tiene. La respuesta se da, pero no completa o no totalmente sincera por miedo a que el resto del grupo te juzgue o el líder que lleva el grupo de repente se moleste, ¿no? En ocasiones también llega a suceder que cuando dentro del grupo un participante pues no se siente cómodo por lo mismo, ¿no? De que a lo mejor lo que está contestando el grupo no es lo que le parece, pues vamos, ahí ya perdimos a una persona que ya no va a querer responder o va a comenzar a decir, pues opino lo que los demás dicen, ¿no? Y ahí tenemos como una limitante, un problema, ¿no? Es un poquito difícil de llevar a cabo este tipo de estudio, ¿no? Porque abordar grupos de personas, pues digamos, la mayor parte del tiempo es complicado porque, pues vamos, en la calle no siempre va el grupo de amigos caminando por la calle, ¿no? En las escuelas, pues a lo mejor es fácil abordarlos, pero no siempre puedes tener este acceso, ¿no? A cuestionar dentro de una escuela o dentro de una empresa, solamente que el estudio forme parte, ¿no? De un análisis de recursos humanos, de gestión de calidad, por ejemplo, o el departamento de marketing en el ambiente interno, ¿no? Ahí sí, pues a lo mejor es más fácil llevarlo, pero que tú digas, me permite entrar a la empresa, pues es complicado, ¿no? Dentro de los puntos de venta es sencillo llevar la observación, pero ya cuestionar a las familias, si la familia lleva tiempo y tiene interés, te va a ayudar a participar, ¿no? en el estudio. Si no, definitivamente no. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene, que el abordaje pues tiende a ser un poquito complicado en este aspecto. Y en medios digitales llevar este estudio también es complejo. ¿Por qué? Porque las redes sociales son individualistas. ¿Cómo reúnes realmente un grupo de personas, ¿sí? Para poder llevar a cabo el estudio? Definitivamente el panel se tiene que llevar en persona. Bien, y tenemos, ¿no? Finalmente lo que es la entrevista grupal, o sea, como se le conoce como objetiva. Como les decía, una entrevista comúnmente es a una sola persona, ¿sí? Las preguntas son abiertas para que la persona pues se exprese libremente. Pero en este tipo de entrevistas, si tú reúnes a un grupo de personas entre 3 y 5 como máximo, ¿sí? El cuestionario que tú desarrollas es más una encuesta, ¿no? Que preguntas enfocadas hacia una entrevista. Entonces, en este grupo de personas no pertenece a un panel. Son personas que incluso no se conocen entre sí. Es la diferencia que tiene del panel, ¿no? En este aspecto, estas personas, pues puede que se conozcan, puede que no, pero lo que buscamos es que respondan, ¿no? A la encuesta que le estamos haciendo y que en el momento veamos la reacción que tienen cuando coinciden en alguna respuesta, ¿sí? Las reacciones que tienen, por ejemplo, es que de repente, ¿no? Cuando inicia el estudio, pues pueden a lo mejor hasta estarse viendo feo, y qué onda, ¿no? Pero cuando comienza a haber coincidencias, comenzamos a ver que la gente, ¿sí? Comienza a sentirse como en confianza, se empieza a sentir cómoda. ¿Por qué? Porque de repente dices, ah, este cuate me entiende, este cuate es de los míos, ¿no? Él piensa igual que yo. Cuando a lo mejor no hay coincidencias, ¿no? O hay discrepancia, pues sí, también comienzas a darte cuenta que empieza a querer la gente como debatir en lo que opina. En ese momento no se lo vamos a permitir porque no es el propósito del estudio, ¿sí? Que haya debate, que haya confrontación. Para eso existe otro tipo de estudio, ¿sí? Pero en este no. Aquí
lo que nosotros analizamos, ¿sí? Es precisamente la coincidencia que hay en algunas respuestas y en algunas reacciones. O sea, no solo vamos a analizar la respuesta, sino la reacción de la gente, ¿no? Este tipo de entrevistas se tienen que llevar a cabo grabando audio y video, ¿sí? Se puede llevar de dos formas, ¿no? Reuniendo a las personas normalmente en una mesa redonda o los sentamos en sillas, pero en lo que es un círculo para que todos estén mirando, ¿sí? Puede estar el encuestador ahí sentado con ellos, como puede también estar sentado en una cabina y las personas están escuchando, ¿no? A esta persona cómo les lanza la pregunta y bien podemos tener respuestas, ¿no? Vamos, podemos hacer preguntas cerradas como preguntas abiertas, ¿no? Que pues nada más se limiten a responder sí, no, tal vez, o una respuesta muy concreta, ¿sí? Entonces, aquí el propósito, como les digo, es analizar la respuesta o la coincidencia en las respuestas y analizar lo que son las reacciones, ¿no? De la gente, cómo se miran entre ellos, cómo se van relajando conforme van respondiendo. En un momento vamos a ver, en un primer momento vamos a ver tensión y en el siguiente pues empezamos a ver que la gente se empieza a relajar, ¿no? Vamos, aquí lo que nosotros buscamos dentro de una entrevista grupal, ¿no? Es encontrar tanto problemáticas como soluciones, ¿sí? La opinión de la gente pues la vamos a limitar a responder solamente lo que nos interesa saber. Aquí, aunque por muy abierta que esté la pregunta, no vamos a buscar que emita toda su opinión o perspectiva para evitar precisamente que exista una confrontación entre los participantes. Esta entrevista grupal, por ejemplo, pues no nada más te vas a limitar a esas 3 o 5 personas. Obviamente se realizan varias entrevistas, ¿sí? Tú determinas a lo mejor una muestra de aproximadamente 50 personas, entonces dices, voy a hacer 10 entrevistas de 5 cada una. ¿Sí? De 5 personas cada una. Y obviamente no vamos a darnos cuenta que de entrevista a entrevista hay coincidencia en las respuestas y hay variaciones. ¿Sí? De repente hay variaciones. Y tenemos que analizar también entre cada grupo, ¿no? Porque gráficas, en este caso gráficas, ¿no? Las respuestas, pero de cada grupo, de cada entrevista que realizaste, ¿no? Para ir identificando estas variaciones, a qué se debieron, al orden en el que tú fuiste expresando las preguntas, al ambiente. En un grupo había más hombres o mujeres, había personas de más diversidad de género, había la persona que estaba llevando el estudio también era hombre, era mujer, estaban con la persona, en este no. Entonces, ves las variaciones que hay en la respuesta, porque también puede uno identificar que en ciertas situaciones las respuestas se dieron con más veracidad que en otras, dependiendo de la situación. Entonces, pues vamos, analizas todo este tipo de factores, ¿sí? Y obviamente, pues la entrevista va a estar diseñada, las preguntas van a estar diseñadas en base al objetivo de la investigación, en base a lo que nosotros queremos buscar, ¿sí? Este tipo de entrevistas grupales pues se usan, ¿no? Para entender, ¿no? O para poder encontrarle, ¿no? La solución a determinado problema que nosotros hayamos identificado, o también para determinar si realmente ese es nuestro verdadero problema, ¿no? Dentro de una empresa nos ayuda a entender, ¿no? De mejor manera el ambiente, ¿no? De lo que es el ambiente laboral, el ambiente entre los compañeros, ¿sí? A veces, vamos, llegas a trabajar a una empresa, ¿no? Totalmente antisocial, a todos los ves feo, ¿no? Casi no te llevas con nadie, ¿no? Y en este tipo de entrevistas, pues comienza la gente a darse cuenta que a lo mejor
podrías llevar una buena relación con determinado compañero que veías feo porque hay coincidencias, ¿no? Entonces, cuando haces este tipo de estudios, también ayuda a que la gente comience a conocerse un poquito mejor. Sí, puede ser como, este estudio puede llevarse a cabo como una especie de estrategia de integración de colaboradores, ¿sí? Aquí también este estudio nos ayuda a detectar, ¿no? A lo mejor ciertas situaciones, factores que a lo mejor entre el mercado estábamos nosotros omitiendo, estábamos pasando desapercibido, ¿no? A lo mejor por el hecho de que a lo mejor encuestabas de forma individual, no te estabas dando cuenta que a lo mejor hay algunos factores en donde siempre radicó la solución a tu problema, pero la misma gente no te lo decía. Y en el momento de la entrevista, al estar haciendo las preguntas, ¿no? Mucha gente coincide y a lo mejor alguien quiere extenderse un poquito más y los demás lo apoyan, ¿no? Sabe que yo opino igual, sí, no, yo también, tiene razón, no sé qué. Entonces dices, ah, caray, ahí había algo que yo nunca había contemplado, ¿no? Este tipo de entrevistas pues también ayuda a mejorar el servicio de atención al cliente porque pues de cierta forma en la coincidencia de respuestas, en las reacciones que tienen las personas, ¿no? Te das cuenta en qué estás fallando y en qué factores puedes mejorar. Sí, tiene sus ventajas, ¿no? Como todo, sí, por el hecho de que al analizar no solamente de forma individual, sino en grupo, pues vamos, la gente tiende a sincerarse un poquito más porque ya se siente en confianza y te sientes apoyado por otras personas que opinan igual que tú. Incluso ya te sientes con el valor de emitir alguna opinión y cuando ves que las demás personas dicen, sí, sí, tiene razón, dices, ah, caray, no soy el único loco, ¿no? O el único que a lo mejor estaba mal, ¿no? Entonces, por eso, pues a lo mejor, vamos, ayuda a tener una mejor relación con las personas, ¿no? Te proporciona información más útil que a lo mejor en una encuesta individual. La desventaja que tiene esto es que, por ejemplo, si lo estamos haciendo con nuestro mismo personal para mejorar, ¿no? La calidad, ¿no? Con los empleados, pues vamos, no te cuesta ni un peso a no ser que les ofrezcas un coffee break. Pero si nosotros pues buscamos hacerlo con público en general, con el mercado en general, definitivamente va a implicar gastos. ¿Por qué? Porque al igual que el panel, este tipo de estudios se tienen que hacer en persona. Y en muchas de las ocasiones, cuando lo tienes que hacer en persona, están de acuerdo que algo le tienes que ofrecer a la gente, aunque sea una botellita de agua, ¿verdad? De igual manera, tienes que, pues, gastar a lo mejor en cierto material de papelería, en el hecho de que también estos estudios, pues, se tienen que estar grabando, ¿no? Eh, el procesamiento de lo que es el audio, el video, si pues estoy contratando a algún técnico que me va a apoyar en esto, ¿no? En la persona que está llevando el estudio, pues obviamente sí trabaja con nosotros, pero son actividades que no están dentro de sus funciones regulares, hay un pago extra. Claro, ¿no? En algunas agencias, pues eso no se paga, ¿no? Se omite. Pero pues vamos, ¿no? Definitivamente contemplar varios gastos, ¿no? Si el lugar donde lo estás haciendo pues es de tu misma compañía, si no, estás rentando un lugar, un espacio donde llevarlo a cabo, entonces, no, una de las desventajas que tiene es esta, que implica gastos y que se tiene que hacer a fuerza en persona, ¿no? El diseño de las preguntas, pues como les decía, puede ser abiertas como cerradas, pero obviamente sí es como una encuesta un poquito grande, ¿no? Ahí sí, aquí oscila entre las 15 y 20 preguntas. ¿Sí? Buscando, claro, que en cada una de estas respuestas le demos tiempo de contestar a la gente, le demos tiempo a la mejor de que cuando una persona responda, las demás se sientan en la libertad de querer hacerlo, comiencen a soltarse, entrar en confianza. No podemos obligarlos a
responder rápido, ¿no? Les tenemos que dar tiempo, entonces, pues el proceso, ¿no? Puede llevar entre 1 hora, ¿no? 45 minutos, ¿sí? Porque también no podemos obligarlos a estar más tiempo porque la gente definitivamente también se puede comenzar a sentir, pues, estresada, ¿no? A la persona que está llevando el estudio, pues se le conoce como mediador. Obviamente, pues no nada más lo sienta y va a decir, bueno, vamos a hacerle unas preguntas y se acabó. No, es presentarte e introducirlos en lo que es, por ejemplo, por qué estamos aquí, el propósito del estudio pues es este, se les van a estar haciendo varias preguntas, algunas nosotros les daremos las respuestas, otros estarán en la libertad de responder, sí, siéntanse en confianza, etc., etc., ¿no? Relajas un poquito a la gente y comienzas a iniciar tu estudio. Como les decía, a veces el mediador está ahí en el mismo lugar llevando, ¿no?, el estudio, en otras no, en otras se llevan dentro de lo que se le conoce como cámara Gesell, en donde a través de un vidrio estás viendo a la gente, cómo reacciona, cómo responde, cómo se miran entre ellos, ¿no? Y más que nada, cómo se sienten simplemente por el hecho de estar escuchando y no estar viendo quién los cuestiona o qué está haciendo el que los cuestiona, ¿no? Hay con cambio en las reacciones, ¿no? Puede llevarlo uno de las dos formas o inclinarse hacia alguna. Con los empleados puede hacerse exactamente igual y también ve sus reacciones, ¿no? Este estudio pues es indispensable no solo documentarlo, ¿no? Por decirlo así, llevar la información a lo que es una base de datos en computadora, sino es indispensable tener audio y video, ¿no? Para analizar voz, para analizar reacciones a la par de las respuestas. ¿De acuerdo? Bien. Y, ay no, aquí no me dio tiempo de cambiarles la actividad. Ustedes disculpen, les dejé la misma de la vez pasada, pero ahorita les comento la actividad de esta semana. Bien, ¿dudas, comentarios? ¿No? ¿Seguros que no? ¿De veritas? Ok, pues bueno. Me parece, y por lo que estoy viendo, no, casi todos me entregaron sus actividades de la semana pasada y de la antepasada. Nada más me faltaría, Eleazar sigue pendiente, y como ya vamos para la semana 5, sí me gustaría, Eleazar, que pues ya te fueras poniendo un poquito al corriente para evitar que llegando el parcial, pues tuvieras que andar corriendo, ¿no? Sí, no se preocupen, no pongo al corriente. ¿Sí? Ok. Yo te mando por correo las actividades para que lo tengas ahí presente por correo, ¿sale? Ok. Bueno, esta, les digo, es la actividad de la semana pasada. Esta semana lo que van a desarrollar, ¿sí? Es su primera propuesta de encuesta. En este caso vamos a desarrollar una encuesta, ¿sí? Pues basada, ¿no?, en la muestra que nosotros determinamos, basado obviamente en nuestra problemática y objetivos de investigación, ¿de acuerdo? Esta encuesta pues oscilará entre las 10, máximo 15 preguntas, ¿de acuerdo? Estas preguntas tienen que ser muy, muy concretas, ¿no? No tenemos que, ahora sí que divagar mucho. La recomendación es que sean preguntas cerradas con máximo 3 respuestas, ¿de acuerdo? Obviamente buscando, ¿no?, la opción o buscando que la gente nos responda lo que nosotros necesitamos escuchar, lo que necesitamos saber, ¿sale? Entonces, entre 10, 15 preguntas, ¿no? Preguntas cerradas, muy concretas con respecto a la problemática que detectamos, al objetivo de investigación que establecimos y obviamente pues dirigido al grupo de personas de la muestra que nosotros, ¿no?, ya establecimos, ¿sale? Recuerden, las respuestas tienen que ser 3, ¿no? 3 opciones de respuesta. Procuremos no divagar, por ejemplo, en aspectos como les comentaba, ¿no? ¿Qué rango de edad? Que no sé qué.
o sea, realmente información que no me va a proporcionar nada, nada más me va a confirmar que pertenece a la muestra, pues no nos sirve, ¿sale? Vamos a pensar que esta encuesta sería subida, ¿no? En lo que sería algún medio digital. No la van a subir, pero tendría que estar pensada de esta manera, ¿no? Preguntas muy concretas, respuestas también muy puntuales, para que obviamente, ¿no? En un sistema digital, pues pueda ser subido y pueda ser procesado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la actividad? No, profesor. ¿No? Igual se tiene que entregar al correo electrónico porque pues seguimos sin EVA, ¿no? Tengo compañeros que ya quisieron empezar a usar EVA y bueno, nomás acabaron enojándose, pues sí, porque todavía no nos dan luz verde, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues todavía se entregaría esta actividad al correo. Ya saben, tienen el día de hoy a más tardar el día viernes de la próxima semana, antes de que termine el día, para hacer su entrega. ¿De acuerdo? Si van teniendo dudas, alguna complicación, ya saben que me pueden escribir a mi correo y ahí los voy atendiendo. ¿De acuerdo? Y Eleazar, en este caso todavía no tienes empresa asignada, entonces por eso te mandaría el correo, ¿no? Para que vayas trabajando poco a poquito y llegando el ordinario, pues vamos, no nos come el tiempo, no tengamos presiones. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy y los estaría yo viendo la próxima semana. ¿De acuerdo? Cuídense. Profesora, ¿Qué pasó? yo soy Karen Andrade. El día de ayer me inscribí, me reinscribí. No había entrado a las clases de ninguna materia. Y bueno, pues es mi primera clase con usted y igual para ponerme al corriente con las actividades y con las clases. Ok, bueno, mira, Karen, te comento. En este caso, pues ni para decirte consulta en la plataforma lo que ya hemos visto, pues porque ahorita no está activa la plataforma, está en mantenimiento. En este aspecto, pues sería esperar hasta la siguiente semana que ya nos indiquen los ingenieros en sistemas que ya está activa para que tú consultes ya en la plataforma de la semana 1 a la semana 4, tanto la información como los videos de clase. ¿Sale? Y de igual manera,